Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana, prácticamente cerrando lo que tiene que ver con nuestros 10 días de oración. Alabo al Señor porque seguramente tuvimos una experiencia linda mientras orábamos y estudiábamos porciones de la Escritura que nos elevaban al trono de la gracia y nos hacían comprender cuál es la misión por la cual nosotros fuimos llamados. Sin embargo, como dice el viejo adagio, todo lo que inicia tiene que terminar. Y estamos culminando hoy con esos 10 días de oración. Sin embargo, ruego a nuestro Padre porque estos 10 días de oración no hayan solamente sido 10 días más en los cuales oramos y dejamos las cosas a la deriva, sino que hayan sido 10 días que hayan transformado nuestra vida, que hayan transformado nuestro corazón, que hayan transformado nuestro ser y nos hayan ayudado a entender por qué estamos orando y cuál es la misión verdadera de la iglesia en este 2022, en este siglo XXI. Como se mencionó al inicio de los 10 días de oración, hay una serie de peticiones por las cuales ha estado pidiendo continuamente. Y entre ellas es la proclamación del Evangelio. Y entre ellas también está el que haya un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Y al haber ese reavivamiento y esa reforma, vamos a entender cuál es nuestra misión dentro del grupo de la iglesia, dentro del cuerpo eclesiastal que tenemos como iglesia. Sin embargo, muchas ocasiones nos olvidamos de cuál es nuestro lugar. Ayer hablábamos acerca del mensaje triuno, hablábamos acerca también de lo importante de la misión y de que Dios ha levantado una iglesia misionera para este tiempo del fin. Así que quiero invitarte conmigo a que vayamos a nuestras Biblias allí en el capítulo 15, versículo 4 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 15, versículo 4. Y si tú tienes tu Biblia digital o la tienes allí en físico, quiero invitarte a que la abras. No solamente escuches lo que el pastor dice, sino que vayamos juntos y abramos nuestras Biblias y veamos cuál es el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Le doy lectura y ustedes me siguen con su vista. ¿Quién no temerá al Señor y glorificará su nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mientras reflexionamos en las palabras de Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, debe llevarnos nuestra mente a pensar en el contenido del mensaje. Y el mensaje es: ¿quién no te adorará? Y es que, mis amados, la adoración es el tema central del gran conflicto entre Dios y Satanás. Siempre ha sido el eje o ha sido el detonante de este gran conflicto que se está viviendo desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días. Adoración. Algunos de ustedes me han escuchado decir en más de una ocasión, cuando hemos ido a levantar algún voto bautismal, que el ser humano tiene que tomar 3 decisiones importantes en su vida. 3. La primera es: ¿a qué me voy a dedicar? Sí. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con qué me voy a mantener? ¿Qué es lo que voy a realizar cotidianamente para conseguir los recursos necesarios para el sustento de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué preparación académica voy a tener? Si voy a estudiar una licenciatura, o me voy a quedar con la pura preparatoria o con la secundaria, voy a estudiar un curso que me ayude a ampliar algún conocimiento en algún ramo en el que yo me quiero desempeñar, o aprender un oficio, o me vuelvo comerciante. Pero tengo que decidir qué es lo que voy a hacer en mi futuro, o qué es lo que tengo que aprender en el presente en el que estoy, para que en mi futuro yo pueda tener lo necesario para así tener los recursos necesarios y solventar mis gastos. La segunda pregunta que se tiene que contestar, o la segunda decisión que tiene que tomar el ser humano, es: ¿con quién voy a unir mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser el compañero o la compañera de mi vida? ¿Con quién voy a dedicar mis años de servicio al Señor? ¿Y quién va a ser aquella persona que va a ser la que irá a mi par, caminando hasta que me encuentre con Cristo Jesús? Pero no solamente con Cristo Jesús, porque de la elección de mi pareja va a depender tanto mi desarrollo como persona, como mi desarrollo profesional, laboral, y también mi desarrollo económico.
decía uno de mis profesores, hay parejas, hablando en el género tanto masculino como femenino, hay parejas que se convierten en un lastre. Sí, hay personas que parece ser una roca de molino que está ahí atrás y que encadenada nosotros la vamos jalando y tirando para seguir avanzando. Pero hay otras parejas que tenemos, hablando de nuestro sentido de nuestra esposa o nuestro esposo, que se convierte en aquel motor y podemos usar la imagen del barquito o de la lancha que está en medio del agua o del mar y tiene un motorcito. La barca no se puede mover por sí sola, la barca necesita algo para moverse y entonces está el motorcito que le empuja y lo hace despegar, bueno, lo hace avanzar en medio de las aguas. Y hay parejas o hay esposos o esposas que sirven como si fueran un motor para impulsar a las personas a que crezcan. Sin embargo, hay un ideal, y el ideal es encontrarse con aquella persona indicada. Es encontrarse con esa ayuda idónea de la que dice Génesis, cuando crea a la mujer y se le entrega al hombre, y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea, y entonces le pone un igual, no para que la jale, no para que lo empuje, sino un igual que camina a la par a su lado para ir avanzando. Bueno, esa es la segunda decisión que tiene que tomar el hombre. Pero la tercera decisión es a qué Dios vas a adorar. Y cuando hablamos de a qué Dios vas a adorar, tu mente podrá divagar en muchas situaciones y podrás pensar, bueno, ¿qué tantos dioses hay? Y es que en este mundo, hablando espiritualmente, hay dos tipos de dioses. O es Dios el creador de la tierra, o es el Dios que se cree Dios de este mundo, que es Satanás. Y el libro de Apocalipsis encierra ese mensaje, esa verdad tan preciosa de lo que tiene que ver con adoración. Por eso me encanta cómo lo que lo dice el apóstol Juan allí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 4 del capítulo 15. ¿Quién no temerá, Señora, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Cuando la gente se da cuenta quién es Dios y la magnificencia de Dios, entonces temerán al nombre de Jehová y vendrán y le adorarán. Pero cuando hablamos de temor, no estamos hablando de terror, de espanto ni de susto. Estamos hablando de reverencia ante el Señor. Y en una ocasión a Helen White se le preguntaba, quiero leer la pregunta textualmente, como lo dice allí en el Evangelismo, página 143. Ella dice, varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido, ciertamente es el mensaje del tercer ángel, porque cuando tú y yo entendemos acerca de la justificación por la fe, de que tú no tienes que hacer nada para llegar al Señor, sino que el Señor es el que va hacia ti, tú no tienes que hacer nada para ser justificado, porque el que justifica tus pecados es Cristo Jesús. Ese es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Esa es la verdad presente que tenemos que predicar, que se encierra allí en el cúmulo del mensaje triuno de los ángeles de Apocalipsis 14. Y cuando entendemos eso, de ese mensaje triuno que nos invita a la adoración, quiero que vayas conmigo a tu Biblia para corroborarlo. En Apocalipsis 14, versículo 6, el mensaje del primer ángel dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a los habitantes de la tierra. Y cuando hablábamos ayer acerca del mensaje de los tres ángeles, decíamos que hay un mensaje triuno que tiene que ser predicado, y el mensaje que está ahí es el mensaje de la justificación por la fe, porque sigue diciendo que tiene que ser predicado a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en este hermoso texto nos encontramos que el mensaje central es la adoración, y la adoración viene cuando tú y yo somos justificados por Cristo Jesús. Justificación por la fe, mis amados, es una experiencia diaria con Jesús. Eso es adoración también. Tú eres justificado, adoras, y la adoración es entrar en una experiencia diaria con Jesús. Ahora, ¿por qué es que a veces sucumbimos espiritualmente? Porque no hemos tenido esa experiencia de salvación con nuestro amante Salvador. Y si la tuvimos, la dejamos ya en la historia, en el recuerdo solamente, y ya no más la experimentamos cada día. Por eso,
recordaremos que a una de las iglesias, de las 7 iglesias Apocalipsis, Jesús le dice: ¿qué es lo que tengo contra ti? Pues que has dejado tu primer amor. Eso se lo dice la primera iglesia. Mira, has marchado bien, has hecho lo correcto, has luchado, pero tengo una cosa contra ti, y esa cosa que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Y el Señor nos invita en esta mañana, mis amados, a que no dejemos nuestro primer amor, al contrario, que tengamos una experiencia vívida, continua, todo el tiempo con ese Dios tierno y amante que nos redimió y nos dio nombre. Porque la adoración es eso, entrar en una comunión íntima con Él. Podría ejemplificarlo de la siguiente manera: una relación entre un chico y una chica crece en medida de que hay una relación, en medida de que hay una comunicación bilateral, no solamente la comunicación en un solo sentido. Y dice Nancy Van Pelt que por lo menos para que una pareja que son novios pueda llegar al matrimonio, deben de haber pasado alrededor de 1000 horas de conversación. Cuando yo leía eso, me quedaba asustado. ¿1000 horas de conversación? Sí, 1000 horas de conversación. ¿Y cómo se consigue eso? Pues una relación realmente formal, donde las dos personas tienen un común de plática, y entonces entablan una relación donde abren el corazón y tienen cosas que decirse. Decía el pastor Omar Carballo en una charla que teníamos de matrimonios en la Universidad de Montemorelos. Él decía: ¿quieres saber cómo está tu relación como pareja con tu esposa? Móntate al auto y viaja toda la noche, o viaja todo el día, y debes de tener conversación para esas 12 horas. Si no tienes conversación para esas 12 horas, mi amado, eso quiere decir que tienes un problema de comunicación. Y es que así como funciona en las relaciones humanas la comunicación, también así funciona nuestra relación con Cristo Jesús. Tenemos que pasar tiempo de calidad con el Señor, no solamente tiempo en cantidad, sino de calidad, teniendo una conversación bilateral. Y la conversación bilateral es: Él nos habla por medio de su palabra y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Y entonces, cuando realizamos eso, en nuestra mente llega la convicción y llega el momento en que nosotros comprendemos la verdadera adoración y adoramos al Señor por las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida. Solamente cuando tengamos esa experiencia íntegra con el Señor, entonces entenderemos cuál es el mensaje de la justificación por la fe, y entonces entenderemos lo que dice Apocalipsis 15:4 acerca de temer al Señor y también adorarlo. Por eso es que el mensaje que viene allí en el capítulo 14 del 6 en adelante es tan importante, porque la adoración no solamente es mi relación con el Señor, sino que es mi expresión de misión que tengo con Él. Por eso voy a recordar lo que decíamos en el día de ayer. Dios ha levantado una iglesia en la cual tiene una misión primordial, y hablamos acerca de Mateo capítulo 24, versículo 14, Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice Jesús que hay una misión primordial que tiene que cumplir la iglesia, y lo encontramos en paralelismo con lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, de que hay que profetizar nuevamente, hay un mensaje que enviar, y cuando tú y yo entendemos qué es la adoración, entonces entendemos que adorar al Señor también es hacer misión. Y hacer misión, mis amados, como diría el apóstol Pedro, es traer a otros de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Estos 10 días de oración, mis amados, nos ha llevado a comprender el tiempo en el que estamos viviendo. Nos debe haber llevado a comprender la situación que estamos viviendo como iglesia. Nos debe haber llevado a comprender la situación que estoy viviendo como persona en mi relación con el Señor, las lindas promesas que el Señor ha hecho para nuestras vidas, pero también debe llevarnos a comprender como un cuerpo de iglesia cuál es la misión que tenemos. Y dice Ellen White que nadie nace dentro del Evangelio como un cristiano que no nazca como misionero. Todos hemos nacido como misioneros, así que no hay nadie que se pueda excusar y decir: pastor, yo no puedo ser misionero porque yo no tengo ningún talento. Al contrario, todos tenemos talentos, todos tenemos dones con los cuales podemos servir al Señor y ser un vínculo de bendición para otras personas.
Recuerdo una historia que contaba el pastor Vicente Rojas, y él decía, voy a usar la ilustración que él hacía, y una mujer llegaba y le decía: pastor, no tengo ningún talento. Si voy a tocar una puerta para dar un estudio bíblico, llego a la puerta y me quedo petrificada. No sé qué hacer. Si me invitan a dar un estudio bíblico por el cual yo soy de contacto misionero, llego y me siento para dar el estudio bíblico y todo lo que he estudiado, mi mente se queda en blanco y ya no sé qué decir. Hacer un contacto misionero, pastor, me es imposible. Es más, entregar una literatura me es imposible porque la gente me rechaza, pastor. No sé cantar, no sé predicar, tengo un carácter que parezco, como diría el pastor Escuarzo, tengo un carácter de un cristiano chupalimón, siempre ando con la cara arrugada y la gente no se acerca a mí, pastor, no tengo nada que hacer. Y el pastor le decía: usted debe saber hacer algo. Dice: no, pastor. Y le decía el pastor: usted tiene que saber algo, dígame, ¿qué es lo mejor que usted hace? Y después de un tiempecito que se queda en silencio la dama, dice el pastor: pues mire, pastor, los taquitos que le hago a mi esposo para que se los lleve al trabajo son tan buenos que sus compañeros se los quitan y se queda a veces sin comida. Y el pastor le dijo: ahí está, hermano, ese es su don. Cada vez que usted le haga sus taquitos a su esposo, mete una revista para que alguien más pueda ser partícipe del Evangelio de Dios. Todos, mis amados, todos hemos sido llamados para ser embajadores de Cristo Jesús y proclamar el Evangelio de salvación a otras personas. Todas las iglesias deberían de tener la siguiente frase allí a la entrada de las mismas, diciendo: aquí entramos para adorar, pero salimos para servir, porque ese es el eje principal del Evangelio, el servicio hacia otras personas. Me encanta, me han escuchado repetirlo en varias ocasiones, y es que es una de las frases que más me encanta de Ellen White, cuando habla acerca del método de Cristo para ganar almas allí en el libro Ministerio de la Curación, y es que ella dice: el método de Cristo para ganar almas era el siguiente. Él veía a las personas como quien deseaba hacerles el bien, suplía sus necesidades, tanto físicas, espirituales, emocionales, morales, la necesidad que tenía, se ganaba la confianza de las personas, y entonces, solamente entonces, cuando se había ganado la confianza, Jesús les decía: ven y sígueme. Y es que es el eje, mis amados, del mensaje de salvación, del mensaje eterno en este tiempo, y de lo que tenemos que predicar de justificación por la fe, la adoración. Y es que para que las demás personas puedan entender el concepto de adoración, tú y yo tenemos que mostrarles ese concepto, y el concepto se muestra con una vida práctica, no solamente con palabras y con teoría. Por eso dice Fernando Chay en su libro Preparación para la Crisis Final, que nuestras iglesias, muchas de ellas se encuentran vacías porque no hemos experimentado otra vez o no hemos revivido las llamas del fuego del amor que tenemos con Dios. ¿Te acuerdas cuando conociste a Jesús? ¿Te acuerdas cuando te convertiste al Evangelio? ¿Te acuerdas cuando te bautizaste y recibiste el mensaje de salvación? Que no podías callar y ibas con todas las personas y les contabas cuán grandes cosas había hecho el Señor contigo. Esta mañana, mi querido hermano, quiero invitarte a que podamos hacer partícipes de esto. ¿Aceptas el llamado de Jesús para dar estudios bíblicos a alguien y llevarlo a la verdadera adoración y a la comprensión de lo que es la justificación por la fe? Y también enseñarle a ser discípulo de Jesús para que enseñe a otros acerca de ese bendito Salvador. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19 adelante. Quiero que vayas conmigo a tu Biblia. Mateo capítulo 28, versículo del 19 en adelante. Dice Mateo capítulo 28, hablando acerca de la gran comisión, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero repetirte la pregunta. Quiero que la medites.
Y es que estos 10 días de adoración, nos debió haber servido para formular en nuestra mente la decisión que hemos de tomar. No hemos de tener una adoración solamente emocional, sino una adoración racional. ¿Aceptas el llamado para dar estudios bíblicos a alguien y llevarlo a la verdadera adoración? Y enseñarle también a ser un discípulo para que él también haga codiscípulos y así podamos terminar el evangelio que Dios ha dejado para ser predicado. Ojalá, mis hermanos, que estos 10 días de oración nos hayan servido para encontrarnos con el Señor y nos ayuden a entender cuál es la misión que tú y yo tenemos en esta tierra y también ver a ese Dios maravilloso que siempre ha dejado un plan para sus hijos y lo tiene también para nosotros. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. El Señor les bendiga.